En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. En la Edad Media, los procesos judiciales llegaron a ser un vicio. Eso de hacer justicia, más que una necesidad, llegó a ser una especie de divertimento. De esta manera, la línea que separaba un juicio serio de un espectáculo lamentable se desdibujaba por completo. Es que se llegaba a organizar juicios por cualquier causa. Pero viendo el futuro en el que vivimos, tampoco es que hayamos avanzado mucho. Hola, José. Buenas, Antonio. Hombre, un poquito sí que se ha avanzado. Aunque es cierto que muchos de estos procesos legales son impulsados con un propósito propagandístico. Lo de hacer justicia es lo de menos. Pero al margen de esto, la historia de los procedimientos judiciales está repleta de historias curiosísimas. Algunas de esas historias son las que vamos a abordar en este programa, porque hubo una época durante la mencionada Edad Media en la que no solo los humanos se enfrentaban a la justicia, también los animales eran juzgados y condenados por delitos. Cerdos, caballos o insectos fueron llevados ante tribunales y acusados de cometer crímenes y otras tropelías. Quedaos con nosotros porque en los próximos minutos vamos a hablar de estos insólitos procesos. ¡Animales a juicio! Eso de llevar a juicio a los animales hoy día nos parece lo que es, un sinsentido. Podría parecer el argumento de una comedia, pero se trata de un fenómeno que ocurrió, sobre todo, desde el siglo XIII hasta finales del XIX en áreas de Francia, Suiza, Italia y Alemania. Yo me pongo de parte de esos historiadores que vieron en esos procesos judiciales una explicación sobre el estatus que la sociedad de entonces otorgaba a los animales. Está ampliamente documentado que en la Edad Media los animales eran vistos en ocasiones como seres con cierta agencia moral y por lo tanto capaces de ser juzgados y castigados por sus acciones. Hoy día, en el futuro presente, la sociedad se mueve en otros parámetros éticos y legales. Aquellas prácticas medievales hoy día son un claro ejemplo de maltrato o abuso. Afortunadamente, sí hemos progresado en ese aspecto. Pero ya comentaré más tarde alguna que otra lamentable excepción. A mí me llama la atención que los juicios animales se organizaban con toda su formalidad. Acusaciones, defensas e incluso penas de muerte. Sí, eso es muy llamativo. Y eso a pesar de que la tradición jurídica de la Edad Media estaba muy contaminada de supersticiones y de principios religiosos. Al situar en el mismo plano jurídico a los humanos y a los animales, se saltaban por la cara el conocido como Corpus Juris Civilis, un principio básico del derecho romano que dejaba claro que los animales no podían ser culpables de un delito. La responsabilidad siempre debe recaer en la persona que está a cargo de sus cuidados. En la Edad Media, el derecho romano no tenía una posición formal ante los tribunales. La justicia seguía siendo en gran medida una cuestión de los señores locales y se regía predominantemente por la costumbre, más que por la ley. El Tribunal de Cuentas de Borgoña guarda un montón de documentos que detallan ejecuciones de animales desde el mencionado siglo XIII. Todo se redactaba siguiendo un proceso legal muy estricto y con un lenguaje formal. Esos documentos sirven para que nos hagamos una idea de cómo la ley actuaba cuando un animal mataba a una persona, que era la principal causa que motivaba el juicio y su integración en el sistema judicial. Lo que demuestra que, una vez que un animal era clasificado como criminal, las consecuencias de sus acciones podían encuadrarse dentro de las categorías legales ya existentes. Como hemos venido diciendo, los animales eran tratados con la misma formalidad jurídica que los humanos. Las ratas, los ratones de campo, las anguilas, langostas y hormigas quedaban encuadradas en la categoría de salvajes y caían bajo la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos. Y los cerdos, caballos, burros, perros y ovejas eran juzgados por las autoridades civiles. Y del primer juicio registrado contra un cerdo vamos a hablar ahora. Nos vamos al siglo XIII, concretamente al año 1266, en un lugar conocido como Fontaine-aux-Roses, cerquita de París. El pobre animal tuvo la mala suerte de acabar con la vida de un niño, que también tuvo mala suerte, claro. Así que el cerdo fue acusado de asesinato. Y lo dicho, se llevó a cabo una instrucción formal, describiendo con un vocabulario extremadamente preciso lo sucedido para que testigos, abogados y juez pudieran resolver en consecuencia. Pero por mucho que le demos un tono riguroso a la hora de describir procesos como este, la realidad es que el resultado rara vez estaba en duda. Los animales acusados eran declarados culpables y condenados a muerte. Y eso fue lo que le pasó al cerdo. Lo arrestaron, se hizo la instrucción del caso, lo llevaron a juicio y fue condenado a morir en la hoguera. En aquella época los cerdos solían deambular libremente por las calles y podían representar un peligro, especialmente para los más pequeños. Tanto es así que este tipo de casos eran los más frecuentes. Demasiado frecuentes.
Un caso mejor documentado ocurrió un 5 de septiembre de 1379. 3 cerdos de una manada, asustados por el chillido de un lechón, atacaron al hijo del porquero local. Las heridas fueron tan graves que el niño murió poco después. Los 3 cerdos fueron arrestados, sometidos a juicio y ejecutados. Lo más sorprendente es que el tribunal consideró que el resto de la manada también era responsable de la muerte del niño. Como resultado, toda la manada fue igualmente condenada y ejecutada. En otro caso, esta vez en el año 1457, una cerda y sus lechones fueron llevados ante un tribunal acusados también del asesinato de un niño. En este caso, la madre fue hallada culpable y ejecutada, pero los lechones fueron absueltos debido a su juventud. Mientras que el tribunal consideraba que la madre había actuado con intención criminal, los lechones fueron exonerados por no haber alcanzado aún la edad de la razón. Madre mía. Enjuiciar cerdos, ya lo estamos comprobando, era una práctica muy común en la justicia medieval, especialmente en Francia. Es complicado obtener cifras exactas, pero se sabe que hubo cientos de casos. Y además involucrando a todo tipo de criaturas y delitos. Por ejemplo, se acusó a las mulas de sodomía, a las ratas y a los saltamontes de destruir cosechas, a los gallos de poner huevos y desafiar así su propia naturaleza, y a los perros de robo. Sin embargo, los cerdos fueron con mucho los criminales más frecuentes, y casi siempre se les acusó de matar a un niño. Algunas tradiciones locales, aunque marcaban líneas claras que separaban el reino animal del humano, tendían a atribuir a los animales una voluntad que les hacía responsable de sus actos. Pero también en esa misma época hubo juristas que dudaban de esta tesis. A finales del siglo XIII, Philippe de Beauharnois sugirió que, como condenar a un cerdo a muerte no tenía mucho sentido legal, quizás el objetivo de estos señores feudales que solían presidir estos juicios era entretenerse, aunque les costase dinero. A otro jurista de aquel entonces, Pierre Herold, le surgió otra idea. Él creía que el propósito real era más bien disuadir a la gente. ¿Pensaba que lo de ejecutar cerdos haría disminuir la población criminal? No, hombre, no. Está claro que lo de ajusticiar cerdos no iba a evitar que otros cerdos, humanos o no, cometieran crímenes. Lo que decía este jurista es que esos casos podían servir para que hubiera más vigilancia hacia los menores que jugaban solos en lugares donde había animales sueltos. Pues sin salirnos de Francia nos encontramos otro caso muy curioso. Unas familias denunciaron que una plaga de ratas se había comido sus cosechas. Como dijiste antes, las ratas entraban en la jurisdicción de las autoridades eclesiásticas y éstas decidieron abrir un procedimiento judicial. En este caso que mencionas, del siglo XVI, destacó el abogado defensor de las ratas, un jurista llamado Barthélemy de Chasseneuil. Su estrategia legal fue muy ingeniosa. En primer lugar, argumentó que la citación judicial debía ser adecuadamente comunicada a todas las ratas acusadas. Algo que lógicamente no era posible. Las ratas, por así decirlo, no se presentaron al juicio y la fiscalía exigió una condena inmediata. Sin embargo, Chasseneuil alegó que sus clientes no habían podido acudir debido a que los caminos estaban llenos de peligros, especialmente de gatos que ponían en riesgo su seguridad. Según él, era un principio fundamental del derecho que los acusados debían poder comparecer sin temor a sufrir daño. Al final, el tribunal decidió aplazar el caso, lo que en la práctica significó su suspensión indefinida. Las ratas evitaron una condena gracias a las argucias de su abogado defensor. En el siglo XIV encontramos otro caso peculiar ocurrido en Maguncia, Alemania. Esta vez un tribunal eclesiástico juzgó a una plaga de Lita vesicatoria, que es el nombre científico de la llamada mosca española o cantárida medicinal. Un tipo de escarabajo verde que causa estragos en la vegetación y en el ganado. Estos insectos fueron formalmente acusados por los agricultores de la región de Renania, quienes sufrían las devastadoras consecuencias de su presencia en los campos de cultivo. Durante el proceso, el tribunal tomó en cuenta la condición de los insectos y, tras deliberación, emitió una sentencia inusual pero recurrente en este tipo de casos. Los bichos fueron desterrados de la zona y se les concedió una parcela específica donde debían trasladarse. Obviamente, los bichos no entienden de destierros ni de concesiones y siguieron estando presentes en las zonas de cultivo. Hay que ver qué absurdo suena hoy este tipo de casos. Tu querida Edad Media, compañero. Vamos a avanzar 4 siglos desde aquel juicio a las moscas españolas. Nos situamos en Austria a principios del siglo XVIII. En esta ocasión, la historia nos ha dejado el caso de un perro perteneciente a un soldado que mordió al concejal de una ciudad. Ante la presión de las autoridades, el soldado entregó a su mascota y el pobre perro fue condenado a 1 año de reclusión en una jaula pública de hierro destinada a la humillación de criminales y personas que alteraban el orden público. Pues para que veas que lo de la crueldad hacia los animales no era algo exclusivo de la Edad Media, te recuerdo algún caso de la época contemporánea. Porque tú conoces lo que sucedió con la elefanta Topsy, ¿verdad?
¡Ostras! Tienes razón. Topsy fue una elefanta a la que electrocutaron en el año 1903 en Nueva York. Esa misma. Decían que era un animal peligroso porque mató a 3 hombres, que dicho así cualquiera puede concluir que había razones para sacrificarla. Pero la realidad es que el animal lo que hizo fue defenderse de aquellos hombres que creyeron que sería una buena idea encontrar diversión apagando sus cigarrillos y sus puros en la trompa de la elefanta. También estuvieron atosigando al animal obligándole a beber whisky. Vamos, que lo que hizo Topsy fue eso, defenderse. Sus dueños quisieron ahorcarla para deshacerse de ella, pero la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales se opuso. Entonces optaron por matarla mediante electrocución. Así que, un 4 de enero de 1903, le hicieron ingerir zanahorias con cianuro y la electrocutaron con 6.600 voltios de corriente alterna, lo que la mató en segundos. Todo fue filmado por una empresa asociada al nombre de Thomas Edison en una película titulada Electrocuting an Elephant. ¿Thomas Edison tuvo algo que ver? Se dice que Edison organizó la ejecución para desprestigiar la corriente alterna de Nikola Tesla, pero eso no se puede afirmar. Edison en realidad ni siquiera era el dueño de aquella empresa. Lo cierto es que Topsy fue sacrificada de una forma cruel y su muerte se convirtió en un espectáculo público. Hoy en día se considera un símbolo en la lucha contra el maltrato animal. Y para que quedes convencido de que lo de enjuiciar a los animales no fue solo una sinrazón propia de la Edad Media, te voy a hablar de un caso del siglo XXI. Tal y como va el futuro en el que vivimos, voy a quedar convencido enseguida. ¿De qué caso se trata? Esto que te cuento ocurrió en el año 2004. La protagonista es Katia, una osa que vivía en cautiverio en un zoológico de Karaganda, una ciudad en el centro de Kazajistán. ¿Y de qué se le acusó? Pues de atacar a 2 personas en un campamento de verano. En lugar de devolverla al zoológico o trasladarla a un santuario, las autoridades locales decidieron juzgarla como si se tratara de un ser humano. La osa fue considerada culpable y condenada a permanecer en una celda de una prisión local. Bueno, eso suena a que la metieron en una jaula dentro del mismo zoológico. Que va, Antonio, cuando digo que la encerraron en una celda de una prisión, me estoy refiriendo a una prisión donde estaban recluidos otros presos comunes. Está claro que por alguna razón que no llegamos a entender del todo, a lo largo de la historia ha habido autoridades judiciales que consideraban razonable juzgar a animales que no podían entender las leyes humanas, y mucho menos defenderse ante un tribunal. Lo de mezclar superstición y burocracia legal es lo que tiene. Se podría decir que esto de los juicios a animales en la Edad Media era una manera de ordenar el caos de la naturaleza a través de sus propios sistemas legales. Con el tiempo, estos juicios cayeron en desuso. Aunque, como nos ha contado José, se siguen dando, inexplicablemente, casos puntuales a pesar de vivir en el futuro. El caso es que a medida que las ideas de la Ilustración se expandieron y el conocimiento científico reemplazó muchas supersticiones, las creencias en la culpabilidad moral de los animales comenzaron a desvanecerse. Además, los avances en el derecho hicieron que los tribunales dejaran de ver a los animales como seres responsables de sus acciones, lo que puso fin a esta práctica absurda y cruel. ¿Te acuerdas de aquella vez que fuimos a testificar a un juicio, José? ¿Cómo olvidarlo? Pero ¿eso qué tiene que ver con los juicios animales? Allí no había cerdos, ni ratas, ni escarabajos, ni perros... Pero sí un par de burros. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.